Séptimo semestre, módulo 6, Finanzas Internacionales 2. Fundación Educativa Global Universitaria. Objetivos del módulo. 1. Proporcionar un análisis avanzado de los mercados financieros internacionales y las interacciones entre las economías globales. 2. Evaluar los factores que afectan el tipo de cambio, las tasas de interés internacionales y el flujo de capitales entre países. 3. Analizar los instrumentos financieros utilizados en las transacciones internacionales y la gestión de riesgos asociados a los movimientos de divisas. 4. Estudiar las crisis financieras internacionales, sus causas y las políticas implementadas para enfrentarlas. 5. Examinar cómo las políticas económicas y monetarias afectan las finanzas internacionales y el comercio global. Introducción a las finanzas internacionales 2. El estudio de las finanzas internacionales implica comprender cómo las economías y los mercados financieros interactúan a nivel global. En este módulo avanzado, profundizaremos en el análisis de los flujos de capital, los factores que afectan los tipos de cambio y las tasas de interés, y el papel de los instrumentos financieros en la gestión de riesgos internacionales. Además, se abordarán temas relacionados con las crisis financieras y cómo las economías pueden gestionar estas situaciones a través de políticas fiscales y monetarias adecuadas. Este módulo ofrece una comprensión integral de los desafíos financieros internacionales a los que se enfrentan los países, las empresas y las instituciones financieras, y cómo pueden gestionar de manera efectiva estos riesgos globales. 1. Factores que afectan los tipos de cambio. 1. Oferta y demanda de divisas. Los tipos de cambio son determinados por la oferta y demanda de divisas en el mercado. Los factores como las exportaciones, importaciones, la inversión extranjera directa y los movimientos de capitales influyen en la demanda de una moneda. Ejemplo práctico. El aumento de las exportaciones de Alemania crea una mayor demanda de euros, lo que tiende a apreciar la moneda. Por otro lado, si los inversionistas extranjeros compran bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, aumenta la demanda de dólares estadounidenses. 2. Tasas de interés relativas. Las tasas de interés de un país influyen en el flujo de capital. Un aumento en las tasas de interés internas tiende a atraer inversiones extranjeras, ya que los inversionistas buscan mayores rendimientos. Esto puede llevar a una apreciación de la moneda local. Ejemplo clásico, en 2018, cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos subió las tasas de interés, muchos inversionistas trasladaron su capital a Estados Unidos en busca de mayores rendimientos, lo que provocó una apreciación del dólar frente a otras monedas. 2. Instrumentos financieros en finanzas internacionales. 1. Derivados financieros. Los derivados financieros, como los contratos de futuros y las opciones de divisas, son utilizados por las empresas para protegerse contra los riesgos asociados a las fluctuaciones en los tipos de cambio. Estos instrumentos ayudan a las empresas que operan en varios países a mitigar el riesgo cambiario. Ejemplo práctico. Una empresa multinacional con sede en Japón que exporta productos a Estados Unidos podría utilizar un contrato de futuros sobre el dólar para fijar el tipo de cambio y protegerse contra una depreciación del dólar frente al yen. 2. Hedging en finanzas internacionales. El hedging es una técnica utilizada para reducir la exposición al riesgo cambiario. Las empresas y los inversores pueden utilizar instrumentos financieros, como swaps de divisas, para cubrirse de posibles pérdidas debido a fluctuaciones en el tipo de cambio. Ejemplo clásico, una aerolínea que compra petróleo a nivel internacional podría utilizar un contrato de futuros para fijar el precio del combustible en dólares, cubriéndose del riesgo de un aumento en el precio del petróleo o una depreciación de su moneda local. 3. Crisis financieras internacionales. 1. Crisis financieras en mercados emergentes. Las economías emergentes son particularmente vulnerables a las crisis financieras internacionales debido a sus sistemas financieros menos desarrollados y su dependencia del capital extranjero. La fuga de capitales y las fluctuaciones en los tipos de cambio suelen desencadenar crisis financieras. Ejemplo clásico, la crisis financiera asiática de 1997 comenzó con la devaluación de la moneda tailandesa y se extendió rápidamente a otros países del sudeste asiático, generando una crisis de confianza en los mercados emergentes y desencadenando una fuga masiva de capitales. 2. Crisis de la deuda soberana.
Las crisis de deuda soberana ocurren cuando los gobiernos no pueden cumplir con sus obligaciones de deuda. Esto generalmente se debe a un sobreendeudamiento o una mala gestión de las finanzas públicas. La incertidumbre en torno a la capacidad de pago del gobierno genera pánico en los mercados y lleva a una caída en el valor de la moneda local. Ejemplo práctico. La crisis de deuda en Grecia en 2010 obligó al país a buscar asistencia financiera internacional, lo que provocó una serie de rescates financieros por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, FMI. 4. Políticas económicas y monetarias en el contexto internacional. 1. Políticas monetarias internacionales. Las políticas monetarias, como los ajustes en las tasas de interés y la intervención en el mercado cambiario, juegan un papel crucial en las finanzas internacionales. Los bancos centrales de los países influyen directamente en las tasas de cambio y los flujos de capital al ajustar sus políticas monetarias. Ejemplo. La política de flexibilización cuantitativa implementada por el Banco de Japón a principios de la década de 2010 tenía como objetivo estimular la economía a través de la compra masiva de activos y la reducción de las tasas de interés a niveles cercanos a cero. Esto generó una depreciación del yen, lo que ayudó a las exportaciones japonesas. 2. Política fiscal y su impacto en las finanzas internacionales. La política fiscal, incluida la deuda pública y los déficits fiscales, también afecta a las finanzas internacionales. Un aumento en el gasto público puede generar déficits fiscales, lo que presiona a los países a emitir más deuda en los mercados internacionales, afectando el valor de la moneda y los flujos de inversión. Ejemplo clásico, los altos déficits fiscales en Brasil durante las décadas de 1990 y 2000 llevaron a la depreciación del real brasileño, ya que los inversionistas internacionales se mostraron reacios a comprar deuda brasileña debido a la percepción de un riesgo mayor. Conclusión del módulo. Este módulo ha proporcionado una comprensión avanzada de los mecanismos que gobiernan las finanzas internacionales, desde la fluctuación de los tipos de cambio hasta la gestión del riesgo financiero en las transacciones internacionales. Los estudiantes han aprendido sobre la importancia de los instrumentos financieros, las crisis internacionales y el papel de las políticas económicas en el contexto global. Cierre del módulo. Entender las finanzas internacionales es crucial para gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades que surgen en un mundo económico globalizado. Fundación Educativa Global Universitaria. Trabajo de investigación para el módulo 6, Finanzas Internacionales 2, tema de investigación, impacto de las tasas de interés y el tipo de cambio en el comercio internacional. Instrucciones. 1. Selecciona dos economías y analiza cómo las tasas de interés y las fluctuaciones en el tipo de cambio han influido en su comercio internacional. 2. En una página, responde, cómo las tasas de interés locales han afectado los flujos de inversión extranjera directa. ¿Qué efecto han tenido las fluctuaciones del tipo de cambio en las exportaciones e importaciones de esos países? ¿Qué políticas monetarias han implementado los gobiernos para enfrentar estos desafíos? 3. Formato. Una página, con 2 o 3 fuentes confiables, artículos, informes. Cita las fuentes en formato sencillo. Este es el módulo 6 del séptimo semestre, Finanzas Internacionales 2, desarrollado con ejemplos prácticos y tareas de investigación para los estudiantes de la Fundación Educativa Global Universitaria. Educación gratuita.